también a vos. Otra persona a la que amamos y que está presente acá como una vez cada 15 días. Hoy, recién llegada de rendir, ¿no? Ayer rendiste. Ayer rendí y mañana rindo. ¿Y cómo estás? Por la universidad pública. ¿Y por qué estás Y acá por y no mi estás título. estudiando, por ejemplo? Y porque también uno tiene que cumplir con sus obligaciones. Te ¿no? agradezco muchísimo, Ofelia Fernández. ¿Cómo estás, amiga? Bien, me fue bien ayer en mi parcial. ¿Ya sabes el resultado? No, pero estoy segura. Bien. Tampoco, no sé qué tanto, pero me siento bien. Al de mañana estoy más flojita, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, tenés ahora toda la tarde. Bueno, sí, hay que pasar por la marchita. No, pero igual, hablando de eso, deteniéndose en eso, nada, qué lindo estuvo el bloque de recién, ¿no? Bueno, ¿eh? Me copó. A mí también. Qué lindo militar. Guau. No, pero hacer mención a eso, pues voy a hablar de otra cosa, pero ahora que escuché esto, me da paja hablar de otra cosa. Antes Sí. de un paréntesis, porque no cerramos este tema, vamos a seguir teniendo información del Congreso con Mati Mousset, vamos a terminar hablando con referentes universitarios de las provincias y todo lo que venga desde el Congreso lo vamos a estar cubriendo hasta las 4 de la tarde, por lo menos porque hoy no hay Bang Bang. O sea que me puedo pasar unos minutitos eventualmente en caso de que eso sea necesario. Querido Ofelia Fernández, no voy a hablar de esto, dijiste. Voy a hablar, o sea, quería mencionarlo un poco Muy porque bien. no es de lo que hablaré propiamente dicho. En lo que más que una columna será, no sé, un conjunto de palabras aleatorio. Eso es una columna. Eso es una columna. No, bueno, digo, no, convocar, sumarme a la convocatoria por la marcha, que igual muy bien hecha estuvo por los compañeros y compañeras que hablaron aquí recién, pueden retroceder a ese momento si no lo han visto y me escuchan en un rato. No, también por mi propia experiencia que estoy teniendo ahora en la Universidad de San Martín, una universidad de puta madre, pero que aún así veo la quemadez de mis docentes, que aún así me dan clases de clases increíbles. Eligen bibliografía increíble, se nota que las recontra preparan por 2 pesos, como digo, el salario docente como protagonista, digo, de este recorte y este vaciamiento, pero la situación general de cosas que posta siempre serán mejorables, pero son en sí mismas muy valiosas y hay que convocar, o sea, a la marcha, en mi caso, por esos docentes, por esa universidad que ya en tan poco tiempo tanto quiero, por los pibes de la noche de los lápices, que ayer fue 16 de septiembre, digamos, por estudiantes que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos en esta Argentina por su compromiso militante, o más que por las escuelas o por las universidades, desde las escuelas y desde las universidades. Por el Garrahan, por todo lo que se puede mejorar, es muy importante lo que pase hoy, ojalá termine con un, poder legislativo a la altura, digamos. Todo ¿no? parece indicar que sí, pero no la queremos chusear tampoco porque no lo sabemos y puede cambiar. El gobierno uno supone que tiene poder de articulación, de negociación y de maniobra, pero a Mati Mousset se lo veía entusiasmado. ¿De qué se tratan las sospechas de Ofelia Fernández del día de la fecha 17 de septiembre? Vamos a hablar de feminismo, Ped. Vamos a hablar de feminismo, Ofelia, perfecto. Te hace falta, Pedro. Sí, evidentemente, ¿no? No, vengo a hablar de feminismo, sí, claro, atravesada por 2 cosas, una más bien obvia. Una es el debate de estos días que ha tomado, público conocimiento sobre lo que pasó allá en la mesa de allá. Con vos, Pedro, pasó. Uno es el debate, es ese debate. Y otra es que además ayer justo fui a ver Belém, Ajá. que es la nueva película de Dolores Fonsi. ¿Ya está estrenada en cines? No. Estrena mañana en cines. Ok. Voy a detenerme en un ratito un poco sobre ese punto, pero por spoilear mis emociones, es increíble la película y es importantísimo verla. Pero empecemos por el principio, ¿no? Empecemos Suele ser por donde así. quieras, amiga. Se viene mi cadena nacional. Mi cadena nacional. No, pasó lo de Cordera, ¿no? Persona que a mí personalmente me da repulsión. Evidentemente no soy la única a la que le da repulsión Cordera. Incluso es evidente que a mucha otra gente también y eso abrió una discusión. Y de alguna manera lo que pasó permitió esa discusión, lo cual para mí es un saldo interesante ya como punto de partida. Si pensás que igual no, si pensás que no debería haber pasado, permitió expresar ese límite, que eso también me parece interesante. Expresar una posición sobre el límite, sobre un límite posible a una palabra para quien usó de hecho la palabra de manera muy violenta, que en este caso sería Cordera, que la chupe Cordera. Bueno, esa es primera catarsis por traerla, por dimensionarla, por hacerla parte, me parece esperable y lógica. O sea, yo creo que es esperable y lógica. Como otras tantas posiciones, digo, pero es esperable y lógica. Somos hace tiempo la desesperación por intentar que se entienda, por explicar cómo se siente algo de todo esto,
que en términos históricos hasta nosotras llevamos poco tiempo entendiendo, ¿viste? Y es, valga la redundancia, desesperante. Salvo algunas heroínas de la historia, estamos hace un tiempo intentando explicar lo desesperante que es que esto no se entienda o que algunas cosas no se sientan, más en términos del problema de fondo que de una entrevista, digo, ¿no? Para entender por qué aparecen a veces pulsiones violentas o pulsiones como que van por ahí. Pero después no hay que dejar que esas pulsiones nos gobiernen de alguna manera. Me parece totalmente válido que eso se sacuda y de hecho de decisiones polémicas se esperan repercusiones, discusiones, pero las discusiones pueden o no ser saludables y eso me parece que es a donde quiero ir paulatinamente. Pasaban las horas, pasaba el día. Yo mismo, bueno, ni hablar que recibía mensajes, cosas, intimidaciones. ¿Estás hablando de ayer o estás hablando del lunes? Yo primero hablaba del lunes, abriendo como un paraguas a una discusión, a una cosa, pero después pasaban las horas del lunes y el día, y pasaba el martes, ayer. Y se puso un poco lisérgico para mí un asunto en particular, o para mí personalmente, que es que de repente, aunque también puede ser mi algoritmo o mi bandeja de mensajes, se hablaba más de Pedro que de Cordera. Es incómodo decirlo con Pedro acá, pero a mí en determinado momento se me hablaba más de Pedro que de Cordera, más de Pedro que de Pergolini, digamos, con quien Cordera pidió un perdón que hasta me da risa llamarle perdón a eso, y fue ovacionado y se puso a hacer flexiones de brazos, o sea, una cosa totalmente delirante. También me decían, ¿qué vas a hacer? ¿Que vas a ser vos feminista con esto que hizo tu amigo Pedro? Sí, claro, es mi amigo Pedro. Pero no voy a hablar de que sea mi amigo, ni porque sea mi amigo, de las cosas que voy a hablar. Pero bueno, el punto, me aparecía Pedro, que ya bastante me lo tengo que fumar en la vida como para que aparezca Pedro por todas partes. Me aparecía Pedro, y ya sé por qué aparecía tanto, porque también me aparecía la explicación, ¿no? Y era una idea de, abro comillas, porque de Pedro, ¿por qué tenía que leer una frase tan fácil? Comillas, porque de Pedro, de gelatina, esperamos más. De gelatina, de un medio amigo, nada, esperamos más. Uno podría decir primero, como en las parejas, que la expectativa deforma la realidad, a veces. ¿Está Marcos ahí? No. Un chistecito, un chiste íntimo. No, uno podría decir porque la expectativa a veces deforma la realidad, pero me parece que no sería el caso. Creo que vale la pena seguir esperando y que es bueno esperar algo de alguien o de algo. Esperaba más de un espacio cercano, aliado, etcétera. Entonces, ganemos la discusión en vez de cerrarla ahí, en un día, en un episodio. Porque si esperaban algo de gelatina, es porque gelatina ya tenía algo. Si no, porque uno espera. Porque gelatina algo ya tenía. Es decir, que el todo de la expectativa está un poco más cerca que en otros lados. Pues si no, miren el resto del streaming mainstream. Así esos programas que tienen 20, 30 lucas de personas viendo. Capaz ya ni minas hay. Bueno, nosotros tenemos 20 programas. lucas de personas viendo. Por ejemplo, bueno, miremos los demás. Capaz ya ni minas hay. Ni te digo minas feministas, ni minas. Capaz no hay ni minas. O ni política hay. Y ni te digo política feminista. Capaz no hay ni política. No entra ni la realidad de nadie, ni el dolor de nadie. Entonces es distinta. Digo, en algunos casos tiene que aparecer cierta pedagogía, o esa es mi mirada, pensando en dos asuntos concatenados entre sí. Después del primer impulso y enojo, yo creo que viene la pedagogía, y sé que eso primero inaugura una cosa, una tensión que es medio de, nada, yo para colmo le tengo que explicar a los varones cómo bla, 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 bla. Pero yo no sé si me refiero a explicarle a los varones, no sé si a los varones como un asunto madre, hijo, infantil, sino a la sociedad como un asunto político. No me refiero a la explicación paja de varón, vos tenés que portarte así, pues siempre termino siendo tu mamá. Hablo de que cuando tenemos una convicción hay que explicársela a la sociedad porque es un asunto político. Y eso requiere algunas herramientas más que ese primer impulso, que es legítimo, pero que no va a ser suficiente para convencer. También bajándole el drama, que no es que hay una cancelación en curso respecto a este medio. También pueden ser puteadas en Twitter, discusiones. Hay algunos ámbitos en donde se toma esa escala y algunos creen que individualmente pueden decir yo cancelé, yo me bajo, y pueden, pero será un control individual sobre el vínculo con una cosa, pero no es un control realista sobre la realidad, porque la realidad sigue su curso de otra manera, digamos, y así como no se va a poder controlar que hoy Gelatina esté cubriendo lo que cubre y haya gente viéndolo, nos tiene que preocupar que hay otras cosas que no estamos controlando. Hay distancias mucho más grandes que tenemos, por ejemplo, con el hecho de que gobierna Milei, digamos, y el sustento que tiene, el sustento electoral que tuvo, que eso pase y se vuelva real en Argentina. No va a caer desplomado esto, y me parece más estratégico y realista que esperar que se desplome, esperar que aprenda de algo que nos importa y pretender explicarlo. Y eso es como, bueno, una discusión medio sobre tono. Pero a lo que voy, y por traía el exceso, que es la idea de que gobierna Milei, evidentemente está en esta época la pedagogía, la persuasión, la humildad, son un mandato.
Digamos, son un mandato que es más fácil de ejercer cuando alguien está cerca, pero sobre todo que es importante cuando hay tantas cosas que nos están quedando lejos, y convencer es un ejercicio que no podemos decidir ahorrarnos, me parece. No entendí esto último. ¿Puedes reforzar esto? No entiendo esto. ¿Persuadir es un mandato? Tener capacidad de persuasión, de convencer y de por momentos tener humildemente cosas que nos parecen obvias, me parece que es un ejercicio base de la época en la que estamos viviendo, porque evidentemente no nos entendemos con muchas personas ni entendemos por qué otros piensan lo que piensan muy seguido. Entonces, a lo que voy con esto es como no se puede tener la pretensión de controlar completamente eso que pasa con otros y otras cuando cada vez es más difícil unificar miradas sobre la realidad cuando la sociedad está tan rota y tan fragmentada. A una escala chiquita con lo que nos queda cerca y a una escala grande con lo que nos queda lejos, como por qué la Argentina está sumida en la situación en la que está sumida. Entender eso y sobre todo cambiarlo precisa un grado alto de humildad para luego persuasión, para luego convencimiento. O eso es el manual que yo más o menos conozco, y con esto iba una cosa, que es que solo la fase de impugnación se va a quedar corta. Puede ser válida como primer impulso, pero después tiene que venir otra, que sea persuasiva. Yo al menos creo en eso. O al menos pienso que si no, no somos militantes políticas o militantes políticos. Creo que la militancia está hecha de eso. Si no nos parece una parte importante, no somos militantes y somos otra cosa. Y me duele porque el feminismo muchas veces se quiso tratar de otra cosa. Que es una moda, que es no sé cuánto. Pero yo creo que no es otra cosa, que es también una militancia política. Y que viene con los términos y condiciones de la militancia política toda. Que es que saber que las cosas que nos molestan hay que intentar cambiarlas. Y que ese cambio hay que defenderlo con muchas herramientas. De hecho, y creo que como justamente estas son discusiones políticas, me sirve pensar incluso mi propia historia en ese aspecto. Yo primero fui militante, después fui militante feminista. Empecé a militar por otras cosas y en el medio del feminismo cobró un sentido protagónico en mis convicciones, principios, búsquedas, agendas. Después fui feminista popular, que significó enterarme, pues me enteré después, de que no solo estábamos las que vocereábamos algunas cosas, o construíamos la palabra feminismo, le dábamos como una dinámica organizativa, sino que había muchísimas minas que en barrios populares no se iban a nombrar a sí mismas feministas, no se iban a sentir cómodas con la palabra feminista, pero que iban a estar construyendo cosas importantes en el mismo sentido. Me enteré de muchas minas que no les interesaba escucharme hablar a mí, les quedaba lejos, les parecían, no sé, o en esos términos, o con esos símbolos, o con ese lenguaje, y que aún así estaban haciendo feminismo, porque armaban casas y refugios para mujeres que las cagan a palos en la casa y que tengan un lugar al que ir, o como porque armaban casas de adictas o por lo que sea, teniendo más o menos reparos con la palabra, encontrándonos o incluso teniendo roces en cuanto a la palabra, que después ahí nos reúne. Estamos hechos de esas interacciones, de la mujer con lo pobre, de lo estudiante con lo médico, en la marcha de hoy, intersecciones finalmente. Y creo que esas intersecciones son lo que nos salvará de que esa desesperación por lo que no se entiende pase a entenderse. O sea, que interactúe con otra cosa. Y creo que con gelatina para mí es obvio que no es la batalla. Podés tener un roce, pero no. Me pareció muy loco como que se arme esa batalla. O incluso, no sé, que me manden mensajes tipo, ¿vas a seguir ahí? Sí, claro que sí. Porque es o marcar lo que queremos más o menos que pase y esperar e intentar que se dé, o renunciar a eso. Y vamos a hacer el ejercicio de lo que significa renunciar a eso. Como verás, Pedro, pues vas a poder meter una palabrita cada muy tanto. Te estoy escuchando atentamente. Bueno, y si no podemos renunciar a eso, vamos a jugar a eso entonces. Renunciamos a eso. Y los únicos espacios de comunicación que nos importan son los únicos espacios que están bien son los de doctrina pura feminista, pura y perfectamente feminista. Que existen, de hecho, y son muy útiles, y está bárbaro que estén para escucharse entre feministas. Y no digo que eso esté mal para nada. Pero si renunciamos a los espacios que aún tenemos, que no son tantos, en donde cada un rato para el oído a alguien que no está pensando en exactamente las mismas cosas que nosotras, para mí, caímos en nuestra propia trampa. En un punto caímos en una trampa. Logró el patriarcado todos sus cometidos. Les resolvemos el problema muy fácil. Pues si de repente las feministas se encierran y solo pueden discutir sus cosas con este purismo en ámbitos perfectamente feministas, ¿qué van a hacer todos los demás medios, streamings, diarios y demás? Listo, que siga todo como era antes. Solo tipos hablando de cosas de tipos. No le resolvemos un problema, les damos un alivio. Total,
las feministas renunciaron a tener esa interacción que nos impusieron. Si renunciamos a eso en los espacios donde ya hay bastante ganado, porque este es uno en el que lo hay, ¿qué carajo va a pasar después? ¿Cómo carajo vamos a seguir interactuando con el resto de la sociedad que existe? Y uno pensaría, como porque, repito, lo que va a pasar es que van a decir, bárbaro, ya no me hago este problema de incorporar esta agenda a estas minas y demás. Y obvio que no es nuestra culpa, y obvio que da bronca. Decís, oye, pero ¿cómo que hay que exigir esta cosa tan básica como que haya una relación más o menos proporcional entre el espacio que ocupamos en el planeta Tierra, que es más o menos la mitad, y los espacios de enunciación y tal? Sí, la verdad es una porquería, pero es así. Y el mundo en general es una porquería y uno puede enojarse o querer cambiarlo enojados. Pero digo, no se puede renunciar a esa interacción y a esos espacios. Serán importantes algunos otros para estas catarsis o para lo que sea, pero no se puede renunciar a ocupar de manera contradictoria algunos espacios o peleando por ello, porque todavía nos faltan tantos otros, finalmente. Nada bueno va a venir solo, digo, y si nos parece una porquería, las cosas como son, si solo nos enojamos, impugnamos lo que no nos gusta, van a ser peores las que vengan. De eso estoy bastante segura. Pero yo quería hablar, para sacarlo de la discusión comunicacional, porque me parece que finalmente lo que a mí me parecía raro era que la oportunidad que abría el debate se limite a la discusión de un medio. Me parecía injusto o como un desperdicio de alguna manera. Pero quería usar una metáfora de algo que me parece más o menos parecido, que es el Ministerio de las Mujeres. En esta misma línea, digamos, como la búsqueda de las palabras o los espacios perfectamente feministas contra poner al feminismo en interacción y tensión con otras cosas e intentar que cada vez eso pase más seguido y sea más normal, en vez de ahorrarles el problema de preocuparse por cómo incorporarnos. Se me ocurre una metáfora que es el Ministerio de Mujeres. Yo tengo una posición medio controversial sobre este punto desde 2019, no es que la estoy confesando el día de hoy. Desde 2019 me quejo un poco con algo. A mí no me... Como cuando es, noticia, va a haber un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Y había en algunos sectores como una cosa celebratoria, épica, frente a esa conquista. Yo me sentí medio estafada. Pensé, pero va a haber un ministerio solo para el feminismo, separado de lo demás. Y ya no se van a tomar la molestia de incorporar a las feministas al resto de las decisiones. Es como, váyanse ahí. Y yo sigo haciendo lo demás como lo venía haciendo. Es como que me pasaba algo físico que decía... No se cedió ningún espacio, la política, las instituciones no se dieron espacio para eso que la sociedad, a lo que la sociedad le dio curso. Le dieron un espacio separado. Claro, claro. Tipo, vayan ahí y discutan de esas cosas que a ustedes les divierten, de las minas y eso. Y yo decía, ahora voy a hacer un paréntesis de por qué para mí igual esa estructura puede servir. Pero no me parecía que sea celebratorio. Para mí no hay motivo de celebración en que haya un ministerio para las feministas. Habría motivo de celebración si hubiese una feminista en cada ministerio, porque la agenda se tiene que las realidades se cruzan entre sí. No sé solo mujer. Se puede ser mujer, si es mujer y es inquilina, o si es mujer y es pobre. Y en ese entrecruzamiento es donde valdría la pena ganar espacio. Y si nos contenta que nos den un espacio separado, todas las demás cosas se van a seguir haciendo como se hacen. ¿Y cuánto vas a poder interferirlas? Sí creo... Sobre este punto, ya que lo abro, sí creo, igual motivo de celebración, así como celebración, es cuando sirve para algo después, lo que sea que se haga. Para mí la discusión de estructural en abstracto no es que celebraría en general. Así después nos pasa que Milei arranca ministerios de una pared y la gente no llora. Pero digo, por meterse en eso en lo concreto... Sí podía ser, digo, para mí no es que no tenía que haberlo, sí lo veía como un objetivo transitorio que existe ese ministerio, pero lo veía en el sentido contrario en el que se construyó. Para mí un ministerio de las mujeres, por ejemplo, tenía que servir para hacer todo lo contrario a una institución que es todo lo contrario a una institución. Porque ¿qué pasa? La sociedad devela una desigualdad estructural que es más que duele y es más injusta de lo que se creía. Pero desde del momento en el que la sociedad descubre algo a que las instituciones están a la altura, hay un recorrido, ¿no? Y ni las leyes, ni las normas, ni las burocracias, ni las oficinas estatales llegaron al mismo tiempo a conclusiones de esas características. Entonces, finalmente, aunque tenías un despertar social, tenías instituciones oxidadas para la misión que tenían de defender derechos y posibilidades para mujeres que todavía no eran reconocidas estatalmente. Para no enroscarme en este punto. Para el Ministerio de la Mujer... de lo que sirve básicamente es de concentrar poder
bajo una sensibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que es un lugar al que cualquier mina en la Argentina puede ir y saber que hay un pedazo de poder que va a jugar para ella de la manera que pueda para resolverle el problema. Eso fue lo contrario a lo que pasó con ese ministerio. Fue lo contrario. Yo no paraba de recibir minas que rebotaban en el Ministerio de la Mujer porque iban con un caso concreto sobre el que el ministerio no tenía jurisdicción específica, y lo que le respondí es: no tengo jurisdicción específica, digamos. Yo me ocupo de las políticas públicas, no de resolver un tema. Eso tenés que ir a hacerlo en la oficina que está hecha para eso. ¿Qué pasa con la oficina que está hecha para eso? Es una mierda esa oficina. Es una mierda que nunca le resuelve un caso de violencia a una mina, que nunca la atiende bien, que eso nunca funciona bien. El ministerio tenía que ser una institución de mentira prácticamente en la que tengas otras normas, otros tratos, otra cosa. Y yo recibía casos terribles como legisladora, sin tampoco ninguna capacidad técnica ni ninguna jurisdicción, y con poder los resolvés llamando por teléfono a un tipo, porque vos podés llamar por teléfono a un tipo y esa mina no. Entonces me venía, como fue el caso Arcoiris, que porque ese fue más público y me parece menos delicado nombrarlo, una pibita, una niña en realidad, una niña de 4 años que había sido abusada por su abuelo. Resulta que el abuelo era amigo de varios tipos importantes en el Poder Judicial y político de La Rioja, entonces estaban intentando meter presa a la mamá. Bueno, llamé al ministro de Seguridad y le dije: baja la orden de detención a la mamá. Eso no lo podía hacer la ministra de la Mujer. Yo sospecho que sí lo podía hacer. ¿A qué voy con esto? Más allá de como de hacer ese balance, que me parece que también es importante para entender qué fue pasando en el medio o cómo se produjeron algunas distancias. A lo que voy con eso es que finalmente es un asunto de poder. Poder en manos de personas a las que algo le importa y marcar agenda, tener la capacidad en Argentina de instalar una discusión, de marcar un enojo y que eso se charle, que eso no se encuentre, es una forma de poder. Y ese poder para mí hay que usarlo con más ambición que la que tuvieron los últimos días de este debate, que se proponían como tener control sobre cómo funciona un medio de comunicación amigo de una esfera de no sé qué. Como que se puede manejar con más realismo y con más inteligencia. Fuimos, somos y seremos mucho más que consumidoras de streamings, me parece, ¿viste? Y usuarias de comunicación online. Entonces no entiendo cómo... Me pareció humildemente como raro que ese sea finalmente el foco. Raro que ese sea finalmente el foco en vez de ir de la cuestión que apareció de ahí para abajo. De ahí a para donde hay menos poder. Y tener la capacidad de que en un medio se escuche seguido eso es algo grosso y que en todo caso hay que exigirlo y alimentarlo, no como otra cosa. Y humildemente creo que hubo, como que hasta fue una buena noticia, de manera retorcida, esto nos sigue pudiendo encontrar y puede tomar la conversación, pero esa conversación se tiene que tomar, para mí, como de alguna otra manera, porque creo que es distinto el primer día del debate que el segundo. Y el segundo me dejó gustar. Porque creo que hay que hablar más de las cosas que de las personas. Y una vez que se habló de lo que molestó de las personas, hay que hablar de las cosas de fondo que hacen que moleste. Y que cuando como que me pareció injusto el trato, porque cuando recuperemos el lugar demencial que logramos en su momento en la agenda, ni nos va a preocupar lo que haga Gelatina, porque Gelatina va a estar ahí. Es más bien obvio. Tal vez cuando lo recuperemos ese lugar en la agenda, a donde lleguemos es a todos esos lugares en los que literalmente no se habla. Ya no se habla, no se piensa, no se nombra, que lo nombraron 2 minutos una vez. Y estamos haciendo como la operación opuesta, que lo que no nos gustó 2 minutos una vez defina los espacios que existen o dejan de existir, en vez de mirar todos esos lugares en donde no aparecemos ni 2 minutos, en vez de lo contrario. O eso para mí sería interesante. Porque es preciso organizar la bronca, claro, pero más preciso es organizar la esperanza. Y gobierna Milei. Evidentemente se pudo representar a la mayoría de la Argentina, no solo sin la agenda feminista, contra la agenda feminista. Se pudo ser votado mayoritariamente en Argentina contra la agenda feminista. Entonces hay que pensar cosas. Vayamos entonces a buscar a la Argentina. Que seamos realistas, de alguna manera se alejó. No digo que sea culpa nuestra, pero pasó. Hacer un realismo medio de como de tabula rasa en ese sentido. Recuperando las partes que salieron mejor y entendiendo que estamos en un escenario mucho más difícil. Eso pasó, bueno, obvio también con una disciplina libertaria muy violenta, que no creo que haga falta que yo hable de eso, porque lo viví, fui blanco constante de ese amedrentamiento de alguna manera. Pero ahora aprovechemos los oasis que se han vuelto pocos para abrir estas discusiones, y creo que eso es grosso y está bueno y puede pasar, y vayamos a esas más difíciles, digo, no a las que quedan en 2 días, pues última parte para mí es un desperdicio, puesto que quedan 2 días, que hasta para Gelatina, para todo, como y podría tener mucha más potencia, y por eso quería volver a nombrar
lo de Belén de Dolores Fonsi. Vayan a ver Belén de Dolores Fonsi al cine, es muy importante. No sé a qué cámara estoy mirando. A esa. Sí. Es muy importante, en serio, que vayan a ver Belén de Dolores Fonsi al cine, que sale este jueves. Para acordarse de que el feminismo argentino sacó de la cárcel a una piba. Sacó de la cárcel a una piba a la que por un aborto espontáneo la metieron como asesina 3 años en cama. En cana. Fue al hospital por un dolor de panza y terminó presa 3 años en Tucumán. Para entender el delirio al que sacamos un derecho como el del aborto legal, que ahora se habrá normalizado, pero que finalmente, pregúntenle al resto de América Latina, lo que significa haber convertido en derecho el aborto legal o el aborto seguro, una experiencia de recontramierda que además te criminalizaba y te perseguía. Ves la película y te acordás lo jede que era y se ha convertido en derecho. Hemos hecho cosas grosas en este país. El feminismo argentino puede hacer que los tipos que dejan a otras criando solas tengan que poner la guita de una vez, que paguen la cuota alimentaria. 3 de cada 5 tipos no la pagan. Podemos estar peleando eso. Podemos hacer una purga más bien de la justicia que de los streamings a partir de ahora, de los permanentes jueces que tienen a mano salvarle la vida a una mina cagada a palos y lo meten en un cajón y se van a su mansión del orto. Enojémonos cuando haga falta, claro que sí, pero no nos aislemos. Si nos aislamos, le estamos creyendo a cómo nos narraron toda la vida, que es que las minas podemos romper las pelotas y hasta ahí llegamos. Pero no podemos ganar y no podemos conducir. Yo creo que podemos ganar y que podemos conducir, que podemos convencer, que podemos persuadir, y esa es la invitación que finalmente hago. Pero para eso, o eso se hace con tantos otros y con tantas otras, que un día nos van a caer mejor y un día nos van a caer peor. Con los que nos escuchan fácil y con los que ni lo intentan. Se va a hacer ahí, se va a hacer en ese juego, se va a hacer en esa interacción. De templanza y persistencia está hecha la militancia política. Hay que ser y parecer, en ese sentido. Eso es todo. Eso es todo lo que pienso de eso que pasó. Eso es todo lo que pienso de eso que pasó. Con disposición a estar equivocada o lo que sea, pero con ganas de que sea finalmente una buena oportunidad. No más. Bárbaro, Ofelia. Yo te agradezco mucho. Te espero en 15 días, como siempre. Sí, claro. No sé de qué hablaremos dentro de 15 días. Algo lindo, Carlos. Espero que no de otro error, pero si no es en 15 será en 20, 30, 40, 50, porque otro error también tendremos, no tengo ninguna duda. Para mí es muy saludable tener una comunidad activa, que reflexiona, que exige, que reacciona. A veces las formas en que se manifiesta digitalmente no son las ideales, pero la verdad nosotros formamos parte de eso, así que tampoco vamos a quejarnos. Me parece que es una buena manera de encuadrar el debate. Gelatina claramente no es un medio feminista, yo no lo soy, pero sí es un medio donde el feminismo tiene lugar. Tiene lugar, quizás no el suficiente, quizás no el que les gustaría a muchas compañeras, pero claramente tiene lugar. De la voz de Flor Halfon, de la voz de Noelia Icharo, en la voz de Lía Copelo, en la voz de Ofelia, que es columnista, de Gaby Borrelli, que es columnista, de Julia Rosenberg, que es columnista, de Subus, que conduce un programa, de nuestras compañeras que están acá todos los días. Y creo que cuando uno comete un error, tiene que reflexionarlo y hacer un proceso interno con los suyos. Y el tema de las explicaciones para afuera es a veces complejo porque los que te conocen y te valoran no las necesitan y los que no te conocen y no te valoran no las reciben. Así que bueno, uno ahí muchas veces cae en una trampa porque a veces el que explica pierde, pero creo que uno, o por lo menos yo, pude discernir en los últimos días y separar la paja del trigo de el que pasa por Twitter y sin mirar o sin saber o sin importarle demasiado la agenda te pega una patadita, de la que nos mira todos los días y dice, loco, esto me molestó. Y a las que pude por mensaje les contesté, obviamente no a todas porque fueron muchísimos mensajes, pero confiaba también que podíamos darle un cierre a este tema, o por lo menos a esta instancia del debate, con la presencia de Ofelia acá, que viene una vez cada 15 días y que nos veremos dentro de 15 días nuevamente. Querido Ofelia, yo voy a seguir la última media hora conversando con referentes universitarios de 5 provincias argentinas, y cuando terminamos, si querés, vos tenés que estudiar. Sí, pero ¿qué querés? No sé, supongo que vamos a ir a la plaza. Y dale. Perfecto, bueno, si me bancas un ratito, en un rato arrancamos Te amo, para Pedrito. allá. Yo también, Capa, te agradezco mucho. Vamos a seguir. Nos queda la recta final del programa. Ya venimos.